Entrevista. Buen día. Agradezco mucho el tiempo que me ha otorgado para realizar esta entrevista. Quiero comentarle que el objetivo de la misma es poder tener de forma muy clara qué entiende usted por cultura, cuáles son las funciones de esta y algunas otras consideraciones que tienen que ver con la misma. Además, le comento que esta entrevista forma parte de las diferentes actividades que se están realizando en un doctorado en desarrollo humano y que son necesarias para poder identificar y analizar cuál es su opinión de esta temática. Nuevamente, gracias y si me lo permite, empecemos. Primeramente me gustaría hacer una cuestión previa a esta entrevista de manera muy directa y preguntarle a qué se dedica usted y cuál es su profesión. ¿Qué tal? Buena tarde. No tiene nada que agradecer. Para mí es un gusto poder colaborar con usted en esta entrevista. Le comento muy brevemente que actualmente me desempeño como asesor para la ONU en términos de gobernabilidad, educación y salud para el sureste de la República Mexicana, además de ser profesor de maestría y doctorado. Muy bien, muy interesante su profesión y seguramente entonces nos podrá dar un punto de vista muy amplio con respecto a esta temática que es la cultura. Y si no tiene ningún inconveniente, empecemos. La pregunta inicial sería, desde su punto de vista, ¿qué es la cultura? Este concepto es muy amplio y tiene diferentes acepciones, pero ¿usted qué opina? Bueno, la cultura normalmente se manifiesta como el conjunto de ritos, mitos, costumbres, preferencias religiosas, etcétera, que integra cierta determinante de un grupo social. Sin embargo, es importante comentarle que pudiera tener dos acepciones. La primera orientada a una concepción estética y por otra parte una definición más orientada a las ciencias sociales y que guarda una relación itinerante con la antropología. Normalmente pensamos de manera muy general que la cultura, desde esta visión estética, es un conjunto de expresiones tanto artísticas como intelectuales en el plano de las diversas áreas como la filosofía, la literatura o las propias artes plásticas. En este caso, la cultura desde una perspectiva individual sería como una persona que puede poseer este conjunto de conocimientos y por el contrario, al no tener estos conocimientos se considera como una cuestión de incultura o una persona inculta. Pero esto yo pienso que realmente no es tan trascendente para el objetivo de esta entrevista y de lo que queremos nosotros abordar. Para la temática sobre todo que orienta hacia una reflexión del desarrollo humano, a mí me parece que la otra definición más orientada a las ciencias sociales es la que nos interesa, en donde se concibe la cultura como un conglomerado de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y, por qué no decirlo, hasta emocionales que caracterizan a una sociedad o a un colectivo. Es importante identificar muy bien esta diferencia, porque aunque parecería que la segunda desde una esfera más social es la que necesitamos analizar, en muchas ocasiones se puede confundir dentro de la cotidianidad de las personas. Esto es lo que yo opino acerca de la cultura. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿por qué es importante la cultura y su estudio? ¿Usted qué considera? Muy buena pregunta, ya que la cultura como tal es importante porque puede definir y encargarse de otorgar un sentido a la existencia de cada persona que conforma un colectivo. Y como se determina la diferencia cultural de uno u otro colectivo, va a erigir la perspectiva con que se puedan observar diversos elementos o fenómenos que lo distinguen a cada uno. Es decir, la cultura puede marcar diferencias de un sinnúmero de colectividades. Por ejemplo, muchos países de América Latina comparten ciertos aspectos culturales, pero existen otros elementos que enmarcan esta diferenciación de cada uno de estos países y a su vez al interior de cada país que conforman los diferentes colectivos y que se dan de manera regional o determinística por territorio o geografía. Por ello, es muy importante, yo considero, que se debe analizar este estudio, esta importancia que tiene y por ende también estudiarla. Pero debemos tener cuidado, porque estos colectivos, estos grupos de personas y la propia persona que conforma estos colectivos están en una franca evolución y cambio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el ser humano y sus propios colectivos y la sociedad está evolucionando, tiene una movilidad y por ello los aspectos culturales que de pronto pueden generar una homogeneidad, ¿sí? En cierto momento no puede ser de manera tan evidente, porque también existe una heterogeneidad en este constante cambio. ¿Qué quiero decir con esto?
que uno puede decir que, bueno, primeramente que la cultura es muy importante y que se debe de estudiar, pero el problema también es que cuando uno identifica esos aspectos culturales, uno puede decir, ya conozco la cultura, ya generé esta competencia de cultura. El problema es que uno se tiene que seguir preparando, analizando dentro de este ámbito cultural para poder tener esa certeza que conoce y se trata de adaptar a esas características culturales. Ah, muy interesante. Fíjese que yo no pensé que usted tuviera tanto conocimiento acerca de la cultura. No es que tenga tanto conocimiento, lo que pasa que es una temática muy interesante y que a mí me encantan estos temas. Muy bien, como tercera pregunta, me gustaría preguntarle cuál es su opinión del siguiente planteamiento. A ver, se lo voy a mencionar. La cultura es el conjunto de procesos, categorías y conocimientos a través de los cuales cada persona organiza la heterogeneidad del mundo en el que habita, dándole sentido a su existencia. ¿Qué opina? ¿Qué entiende usted por ello? Bueno, pues mira, ya está, le estoy hablando de tú, discúlpeme. Mire, eh, pues es una aseveración muy compleja, pero desde mi entender significa que no podemos concebir a la cultura como algo inamovible, como decía yo hace rato, sino más bien que tiene una movilidad permanente y también en ocasiones difusa. Es decir, las culturas cambian conforme a las personas que lo integran y como estas van cambiando, se necesita un estudio y análisis de alto nivel de adaptación y diferenciación de las manifestaciones tanto humanas y que seguramente la propia antropología social nos puede ayudar a ello. Ah, muy interesante. Y de aquí se deriva una siguiente pregunta. ¿Usted alguna vez ha ido a realizar algún estudio o análisis, a lo mejor alguna convivencia con cierto grupo o colectivo donde tenga cierta cuestión cultural como objetivo y ha tenido que generar un desarrollo de la competencia cultural, con, que usted mencionaba hace rato, entendida como la capacidad de adaptarse a esos grupos o colectivos desde una perspectiva de su propia cultura? Pues fíjese que dentro de mi desarrollo como profesor y también como consultor y asesor, en ocasiones me ha tocado vivir estas circunstancias. Sí, desde luego. En algún momento he tenido que ir a ciertas regiones, por ejemplo, en cuestiones de trabajo, de propia convivencia, lo que usted me pregunta es sumamente interesante, porque entender esta competencia cultural como esa capacidad primeramente de identificar, esto es muy, muy, muy trascendente, identificar y reconocer estas características culturales que genera una diferenciación con otros colectivos y que a partir de ello las personas como yo, que vamos a estas regiones donde están estos colectivos específicos sociales, tienen cierta cultura específica, necesitamos adaptarnos a ellas, tratar de identificar y analizar esos aspectos culturales diferenciadores, pero a su vez también entenderlos, no solamente identificarlos, entenderlos y adaptarnos a ellos. Sin embargo, yo considero que esta competencia cultural debe estar también muy orientada a una movilidad amplia, porque nunca se puede llegar a conocer de manera total y amplia todos esos aspectos determinísticos culturales de cierto colectivo, porque esta evolución constante de la propia cultura es una cuestión itinerante. Imagínense poder estar en un conocimiento y adaptación permanente a patrones, percepciones y pensamientos específicos de ese grupo social desde una perspectiva cultural es sumamente complejo. Muy bien, qué interesante con esta visión que usted tiene acerca de la cultura. Me gustaría realizarle una siguiente pregunta. Eh, Me parecen muy interesantes sus respuestas, las cuales de verdad le agradezco mucho. Pero por otra parte, me gustaría hacerle una pregunta partiendo de la siguiente aseveración. ¿Qué entiende usted por esto? La cultura es ante todo el prisma a través del cual un hombre lee el mundo de un sentido a la vida en sociedad, una orientación a la organización de sus relaciones con ellos, con las propias personas que conforman el colectivo y a la coexistencia de las sociedades entre sí. ¿Qué opina usted de esto? Ah, caray, a ver, la pregunta es un poco compleja, pero voy a tratar de contestarle, espero haberle entendido. Mire, a mí me parece que esto que usted acaba de compartir es muy importante porque nos dice que la cultura es un determinante trascendental
para que podamos entender a la propia sociedad y a sus diferentes grupos o colectivos que la integran y por ende al propio individuo. Y yo me atrevería a decir que es como ese ADN diferenciador social que enmarca tanto una heterogeneidad pero a la vez una homogeneidad de cómo un individuo puede observar y entender el mundo y que también lo puede marcar como un vector de la propia identidad y de pertenencia que ha permitido tanto socializar como educar y formar al propio individuo y a su colectividad. En pocas palabras, la propia cultura es como ese pegamento que ayuda a que esa gran diferencia individual pueda coexistir con una homogeneidad colectiva en ciertos grupos que conforman nuestra sociedad. Pero a su vez, en cierto modo, también la cultura y esos aspectos y rasgos culturales pueden generar ciertas restricciones o complejizar esa sinergia o interacción entre la propia sociedad, porque pueden llegar a enmarcar a la diversidad cultural como una gran restricción y a esta gran concatenación social. Espero haberme entendido. ¿Qué significa esto? Que cuando uno habla de este ADN diferenciador social, enmarca una cuestión, vamos a decirlo así, de heterogeneidad del propio individuo, pero a su vez cuando esa heterogeneidad se integra dentro de la colectividad, se puede también vislumbrar una homogeneidad de la propia cultura. Muy bien, muy bien, muy interesante. Una siguiente pregunta. ¿Usted ha escuchado el término de diversidad cultural? Ah, claro que lo he escuchado. La gente lo maneja de manera muy reiterativa. Además de que, como le digo, es una expresión muy común hoy en día. Yo lo entiendo, ¿cómo decírselo? Mire, como una pluralidad de culturas que coexisten entre nuestro contexto actual y que requiere la preservación y promoción de las culturas existentes y el respeto hacia otras culturas. Es decir, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, existe una gran amplitud de culturas que marca esa perspectiva y que tienen los diferentes grupos culturales de nuestra sociedad. Ahora bien, el problema es primero cómo identificar esas características que dan pie a la diversidad cultural y por otro lado cómo compaginarlas para construir una gran sociedad, como lo decía yo anteriormente en su pregunta. Hace tiempo escuchaba yo a un autor que decía que el gran problema de la diversidad cultural es que existen a través de la biodiversidad donde conviven una serie de colectivos o comunidades culturales en donde cada una de ellas tiene diferentes concepciones y acepciones, tanto de identidad y personalidad, obviamente orientados a través de cuestiones pues como el idioma, la religión, la cuestión étnica, su propia historia. Y esto enmarca esta gran diversidad cultural que tenemos en nuestra sociedad, en el caso, por ejemplo, de nuestro país. Quiero comentarle una situación en particular, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca o en Guerrero, en donde existe una gran diversidad cultural. No en vano, por ejemplo, en Oaxaca se habla de más de 8 regiones, ¿sí? Como la costa o el istmo, los valles centrales, entre otros, la Mixteca, en donde prevalece una gran diversidad cultural, aun cuando todos estos grupos, ¿sí? Estas regiones, como los llaman ellos, ¿sí? Formen parte del propio estado de Oaxaca. Sin embargo, me gustaría ponerle un ejemplo aún más claro cuando existe esta diversidad cultural de cada una de estas regiones, que por cierto en Oaxaca son 8. Este estado de Oaxaca presenta una cuestión de diversidad cultural muy amplia. 8 regiones, 570 municipios. Imagínense toda esta cuestión de diversidad cultural que puede haber ahí. Sin embargo, hay un momento desde una perspectiva de integración y diálogo, es decir, de esta cuestión de homogenización, que se logra que esta diversidad cultural de cada, vamos a decirlo así, que cada una de estas regiones, ¿cómo explicarlo? Estas regiones, que cada una de ellas tiene cuestiones culturales muy diversas, existe un momento de integración y diálogo, como le decía, de homogenización, ¿sí? Que se logra a través de esta integración a partir de un evento llamado Guelaguetza. No sé si usted haya escuchado de la Guelaguetza, porque este evento que se celebra en el mes de junio, que por cierto ahorita por la pandemia ha sido pausado, pero se celebra los 2 últimos lunes, les llaman los lunes del cerro. Y esto tiene que ver que es uno de los momentos clave en donde esta diversidad cultural se puede orientar hacia una homogeneidad de la propia cultura, porque se integran esas diversidades a través de este evento para poder compartir y comunicar aquí a la sociedad todas esas características y diversidad cultural de cada una de las regiones. Por ello, ¿sí? Esta diversidad cultural implica el poder preservar y promover a las propias culturas existentes y tener apertura
hacia una cultura, como de pronto lo decían varios autores, una cultura de paz. Sí conoce usted la Guelaguetza, ¿verdad? Si es así, seguramente me dará la razón, ¿sí? Muy bien, muy interesante. Sí, sí conozco la Guelaguetza y fíjese que no había pensado yo en este ejemplo, pero me parece muy significativo. Cómo esta diversidad cultural, sí, de estas diferentes regiones puede también tener un grado de homogeneidad a través de este evento, ¿no? Sí, 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 muy bien. Bueno, sigamos con esta entrevista. ¿No quiere tomar un vaso de agua? Sí, sí, cómo no, porque fíjese que de tanto hablar, la verdad es que ya se me está secando la garganta. Pero bueno, voy a tomar un poco de agua, permítame. Muy bien. Bueno, pues regresando a la entrevista, me gustaría hacerle otra pregunta más. Está muy interesante esta forma de conectividad. La pregunta sería, ¿qué opina usted de la diversidad cultural con respecto a este fenómeno de la globalización? ¿Qué pasa con esta globalización? Ay, bueno, pues mire, primero muy interesante su pregunta, porque aun cuando la diversidad cultural hace posible poder observar esta gran heterogeneidad de culturas que posee la sociedad, cuando se inserta este elemento llamado globalización, puede generar cierta complejidad en ello. Y yo diría que es cierta, bastante complejidad. Ahora con los medios de comunicación y con estas cuestiones de movilidad y transporte que se puede tener hoy en día, hace que la propia globalización sea más dinámica. Y por ello me gustaría comentarle lo siguiente. La globalización puede generar una determinación jerárquica de diferentes modos y en muchos casos puede tener una connotación hacia la propia discriminación y la dominación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la diversidad cultural en ocasiones, con esta gran interconectividad y este acercamiento global que puede ofrecer la propia globalización, puede generar cierta orientación a un fenómeno llamado fundamentalismo cultural, que estriba en no reconocer la legitimidad a otras culturas que no sea la suya. Por ahí escuché que la UNESCO le llama a este término injusticia cultural. Y por otro también lado existe algo que se denomina como la aceptación y el respeto al proceso de creatividad y mutuo enriquecimiento de la cultura. Es decir, el lado positivo de la propia globalización en la cuestión de la diversidad cultural, en donde se profundiza en reconocer y respetar la diversidad y diferencias culturales y el derecho que tiene todo individuo a construir su identidad y conciencia específica y personal. Es decir, la relación que hay entre diversidad cultural y globalización puede tener estas dos aseveraciones que le acabo de comentar. Uy, muy bien, qué interesante. Y derivado de esta pregunta, entonces podríamos decir que la diversidad cultural que se puede concebir como un hecho social puede tener estas dos posturas que usted acaba de mencionar. Una de ellas genera tensiones y prejuicios orientados a una discriminación y exclusión social. Y la otra que formula como un determinante potencial de creatividad e innovación y por tanto ayuda a que haya un crecimiento y desarrollo humano. ¿Es así como usted lo está planteando? Porque no me quedó tan claro. Sí, sí, claro, efectivamente lo que usted me está preguntando nuevamente, yo coincido, sí y sí. Eso es lo que quería yo comentar a usted, lo acaba de resumir de manera muy adecuada. Y solo me gustaría agregar que estas cuestiones donde la globalización puede incidir en la diversidad cultural, también se puede presentar desde una perspectiva tanto individual como colectiva y desde una connotación tanto macro como micro. Ah, muy bien, qué interesante. Oiga, de verdad que ha sido sumamente, aparte de ameno, muy interesante poderlo entrevistar. Y mire, yo sé que ya le he hecho varias preguntas, pero ya vamos a terminar. No me quiero quedar con estas últimas preguntas porque creo que son fundamentales. Y ya para ir terminando, me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted de llevar esta perspectiva de la diversidad cultural hacia una cuestión más cotidiana, más hacia el día a día, no por restarle importancia a la cuestión de los grupos o colectivos sociales que se derivan por etnia o por cuestión geográfica, sino más orientada hacia una situación que usted vive todos los días? A ver, no entiendo muy bien la pregunta. Yo quisiera responderle, pero... A ver, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Sí, sí. Mire, ya para ir culminando, le decía yo que cuál es su opinión de poder llevar esta perspectiva de la diversidad cultural, este término,
hacia cuestiones más cotidianas. ¿Cómo usted lo puede ejemplificar de manera más determinante? Porque si hablamos de cuestiones de etnia, de grupos sociales, geográficos, pero ¿qué pasa en el día a día, donde usted vive, en la colonia, en el barrio? Eso es lo que usted me acaba de querer preguntar. Mire, sí, le respondo. Mire, eh, a ver, ¿cómo se lo comento? A ver, sí, claro, con gusto. A mí me parece que esta diversidad cultural también puede aplicarse desde una perspectiva, por ejemplo, de las colonias, los barrios, a veces las propias calles en las que uno habita, en las colonias, las delegaciones. En nuestro caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, no es lo mismo la cuestión cultural que puede estar en una alcaldía como es Iztapalapa u otra que es Benito Juárez, en donde hay una característica diferenciadora culturalmente hablando. Una está más orientada hacia la salida hacia Puebla geográficamente y la otra más céntrica hacia el centro, hacia el centro de la Ciudad de México, el Zócalo. Una se encuentra un mayor grado de pobreza extrema y otra donde se encuentra habitada por una clase media. Esto genera que cuando se mezcla en esta diversidad cultural puede darse nuevas manifestaciones culturales y por ende de diversidad cultural. Por ejemplo, alguien que vive en Iztapalapa pero trabaja en Benito Juárez y por ello pasa mucho tiempo en esa delegación, puede generar esta conformación e integración de culturas diferentes, dando pie a una nueva cultura que genera esta diversidad cultural y que por ello debemos de ser muy empáticos con esto, es decir, generar estos espacios de diversidad humana y aun cuando una persona puede pertenecer a una alcaldía como es Iztapalapa con estas restricciones, con todos estos aspectos que ya les comenté, ¿sí? O estar en la delegación de alcaldía Benito Juárez, al final de cuentas lo más importante es que cada uno de estos individuos puede generar sus propias visiones de la realidad, de su mundo y cómo generar esta capacidad tanto individual como colectiva para adaptarse a las nuevas circunstancias que están ocurriendo en su vida en el día a día. Y por último, es necesario entonces que la propia sociedad establezca procesos de comunicación que permitan que tanto un individuo que está orientado hacia ciertas características culturales por vivir en una alcaldía con respecto a otro que está en otra alcaldía que permite se necesite que se requiera una comunicación como a través de la empatía y una convivencia efectiva en donde los o las diferencias sean ese marco que permita generar una mayor sinergia como sociedad. Quizá aquí es donde me gustaría finalizar diciendo que algo que nos puede ayudar mucho es la educación, que tiene un rol y una responsabilidad muy importante en donde profesores, alumnos y las propias instituciones tienen que ayudar a ello. Muy interesante su respuesta, pero fíjese que no le entendí del todo. A ver si le pude entender bien. Entonces, sabemos que por cierta conformación, por cierta determinante del colectivo, por ejemplo, en una región geográfica se puede generar cierta cultura. Y aun cuando esa persona esté viva en esa región, en esa alcaldía, pero de pronto tenga que ir a trabajar a otra alcaldía y a lo mejor pueda estar desarrollándose en otro colectivo que tenga ciertas características culturales, eso permite que haya la generación de nuevos aspectos culturales, ¿estamos de acuerdo? Pero que al final, si esta persona está en un lugar o en otro, en un colectivo o en otro, va a tener características culturales de diversidad, pero al final se pueden sumar para generar una nueva determinante cultural. ¿Es así? Y que la educación, por último que dijo, va a ayudar a que se generen estas evidencias hacia la empatía y la convivencia efectiva en donde permitan esta sinergia como sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me entendió usted muy bien. Creo que me confundí mucho en los términos, pero traté de explicárselo, pero usted lo resumió muy bien. Es usted un muy buen entrevistador. No, muchísimas gracias. Yo creo que más que ser un buen entrevistador, usted me ha dado la pauta para ello y le agradezco mucho. Mire, ya estamos acercándonos al final de la entrevista. Y me gustaría hacerle, no sé si usted me lo permita, dos últimas preguntas, muy rápido. ¿Qué opina usted con respecto a la diversidad cultural y la manifestación de la propia sociedad? Bueno, me parece que al hablar de cómo se manifiesta la diversidad cultural, en este sentido se debe orientar hacia las distintas formas como la diversidad lingüística, las creencias religiosas, las diferentes formas de conceptualizar el arte o la música o las propias estructuras sociales
o lo que comemos, por ejemplo, conciben ciertas características de la propia sociedad y que engloba cuestiones de la cultura y que se manifiestan a través de la diversidad. Pero además de lo anterior, es necesario comentarle que hoy en día la globalización incide de manera muy importante con respecto a estas manifestaciones de la diversidad cultural y sobre todo en dos sentidos. Uno, en donde hay una tendencia a hacer más absoluta las culturas locales, regionales o nacionales para poder preservar cuestiones políticas o nacionalistas y con ello poder reforzar su propia identidad como resultado de muchas acciones de discriminación que han tenido hacia ellos. Pero por otro lado se puede manifestar en procesos de homogenizar y estandarizar la cultura a través de la conformación de esas estructuras multinacionales y con esa interacción permanente con la información y la comunicación y el conocimiento. Es decir, la manifestación de la diversidad cultural puede tener dos acepciones. Una que genere esta cuestión de cerrazón y de cuidado y de protección de sus costumbres, de sus ritos, de esta perspectiva que tienen. Y la otra, una cuestión de mayor apertura para estar abiertos a lo que está ocurriendo de manera global. Espero haber respondido de manera adecuada, porque esto es sumamente complejo. Y aquí solamente me gustaría agregar que a través de la educación se puede desarrollar diferentes formas de cómo se manifiesta esta diversidad cultural en un sentido propositivo y que implique una defensa a ultranza de la propia manifestación cultural en torno a saber guardar y proteger todos aquellos intereses y acciones que privilegien la disminución de la desigualdad y la inequidad en los diferentes colectivos que integran la sociedad, pero también que aprovechen esta cuestión de diversidad cultural, ¿sí?, con respecto a la propia globalización en el sentido positivo, para que se pueda comunicar de manera global, de manera mundial, que por cierto, todo esto, poder generar este equilibrio entre una y otra perspectiva no es nada fácil, no es una tarea fácil. Es decir, no debemos negar que existe la diversidad cultural, pero por otro lado tampoco justifica que la diversidad cultural tenga como esencia la desigualdad de los individuos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mire, ya para terminar, regáleme una última pregunta. Sí, claro, por favor. Mire, si me lo permite, quisiera hacerle esta última pregunta después de haber realizado todas las anteriores interacciones, ¿sí? En donde hemos identificado qué es la cultura, algunas características funcionales, también en torno a la diversidad cultural. Y ahora me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted con respecto a todo esto que hemos hablado de la cultura y el racismo? ¿Cuál es su punto de vista? Porque es necesario hablar de ello. Bueno, mire, pues sí, la pregunta es compleja, pero trataré de contestar. Mire, desde luego es una pregunta interesante porque pareciera que son dos conceptos significativos aislados, pero la realidad es que no es así. El término racismo, como en alguna ocasión pude leer a un autor, creo que era Gibbons, que decía que el racismo es esa virtud de atribuir con falsedad características heredadas de personalidad o de conducta a los individuos de una apariencia física particular. Es un término que desafortunadamente sí sigue presentando en nuestra sociedad, pero a mí me parece que aunque la definición que dijo Gibbons, ¿cómo decirle? Mire, a mí me parece que el término de racismo y de cultura van de la mano. A mí me parece que el propio racismo es una construcción cultural que tiene como objetivo el querer justificar las diferencias que existen entre las propias personas que tienen características físicas y de otra índole, y que con ello se genera una diferenciación. Como puede ser una característica biológica, es decir, la cultura y lo biológico inciden en el racismo y por ello se puede aseverar, si usted me lo permite, que muchas veces estas evidencias acerca del racismo pueden llegar no solamente a ser una cuestión de carácter particular, sino también institucional. En resumen, hablar de racismo necesariamente se tiene que hablar de cultura, porque en muchas ocasiones el propio racismo se presenta a través de estas cuestiones culturales. Bueno,
Espero haberle contestado todas sus preguntas pues bueno, ya se me está acabando el tiempo porque tengo que regresar a trabajar, tengo otros compromisos. ¿Alguna pregunta más? No. Primeramente, agradecerle, le quiero agradecer todo el apoyo para esta entrevista. Además que valoro mucho esta transparencia y cooperación que usted me ha otorgado. Yo le quiero agradecer mucho, pero además, fíjese que después de haberlo entrevistado, me llevo una especie de resumen muy rápido, diciendo que la cultura es una cuestión fundamental para poder entender a la propia sociedad, que la cultura incide en el propio desarrollo de la sociedad y que la diversidad de la cultura, ¿sí?, también puede generar una homogeneidad de los propios colectivos, ya sea para defender a los colectivos y a las personas de cuestiones de injusticia, pero también para poderla comunicar de manera más amplia desde una perspectiva global. Le quiero agradecer mucho por todo su apoyo en esta entrevista y le reitero nuevamente todo mi agradecimiento y admiración. Gracias.